Diciembre y 2001. Dos palabras que traen a la memoria dolores y experiencias de lucha. Dos palabras que nombran un estallido social que transformó la vida colectiva. Estamos cagados de hambre, hermano. Tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. El deterioro económico, la debilidad del gobierno y las fuerzas sociales que desde mediados de los 90 se venían organizando nuevas formas de lucha desencadenan el 2001. Por cifras de 250 pesos semanales. El 2 de diciembre, el ministro de Economía pone un tope al monto que los ahorristas pueden retirar de sus cuentas bancarias. Esa limitación, conocida como el corralito, detona la bronca de ciertos sectores sociales que salen a manifestarse. La medida quedará grabada en la memoria colectiva. Están llevando toda la guita del país afuera. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. El papel dólar, el billete dólar, lo que significa para el argentino es un resguardo ante las crisis que se vive. Por supuesto, no es lo mismo un dólar para un pequeño ahorrista que para un gran empresario. Mi familia era uruguaya y, bueno, una de las cosas de discusiones siempre era el tema del dólar. Si igual que se hablara, no quisiera decir que uno entendiera qué lo que significaba, pero el 1 a 1 era algo que lo teníamos todos muy presente, no solo por las propagandas publicitarias que existían en ese momento, sino porque era una cuestión de charla de todos los días, ¿no? Para mí, el dólar significa desocupación, privatización de los teléfonos, privatización de los ferrocarriles. Me voy a, no sé, a Europa, a Estados Unidos, y todo esto que representaba simbólicamente todo aquello que toda mi generación y todos mis amigos y mis compañeros y compañeras habíamos siempre rechazado. No soy economista, pero siempre tuve la idea de que el dólar, el 1 a 1 famoso, era una ficción. Era una ficción que tarde o temprano iba a explotar. Hacia finales del 2001, la desocupación es del 18%. La pobreza afecta a casi más de la mitad de la población y la deuda pública alcanza los 132.000 millones de dólares. El presidente Fernando de la Rúa decreta el corralito para evitar que la ciudadanía, por miedo a una devaluación, acuda masivamente a los bancos a retirar su dinero y se produzca así el quiebre de las entidades bancarias. Estoy buscando algo del corralito, la documentación del juicio que le hicimos al Estado. Bueno, no encuentro nada. No, acá no, en la computadora no me queda nada. Probablemente cuando recuperé la plata no quise conservar nada. Que fue todo tan traumático, tan angustiante, tan denso y tan largo también, porque llevó tiempo recuperar ese dinero. Que bueno, probablemente no me he querido quedar con ningún recuerdo de él, ¿no? Decidieron cerrar las puertas de la entidad para evitar que se sacara dinero del corralito. Eso fue uno de los días en los cuales iban los ahorristas a reclamar por el dinero que le había quedado adentro del corralito, donde iban abogadas, abogados, y bueno, allí funcionarios del banco llamaron a que los empleados de Casa Central bajaran al hall para impedir que entraran a hacer su reclamo que legal le correspondía por los amparos que habían
hecho a la justicia a través de abogados, ¿no? Para nosotros los bancarios fue toda una etapa muy difícil, muy problemática, porque a los empleados de los bancos nos veían como los enemigos. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. 10 años antes del Corralito, Domingo Cavallo, como ministro de Economía de Carlos Menem, implementa la ley de convertibilidad, que sostiene la ficción de la paridad entre el peso y el dólar. Esta medida, en principio, logra detener la inflación, pero a un costo muy alto para los intereses nacionales. La industria local se ve perjudicada. Comienzan las privatizaciones de las empresas públicas y crece el endeudamiento exterior. Nosotros queremos conseguir un crédito stand-by del Fondo Monetario, queremos conseguir importantes desembolsos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. No tener inflación, tener previsibilidad, poder endeudarse y generar crecimiento a título personal era muy tentador. Yo en esos años me endeudé para cambiar de vivienda y lo primero que hice fue ponerme un horizonte de cuánto iba a durar la convertibilidad para decir tengo que devolver esta deuda antes de que explote todo, ¿no? Unos años antes de eso, en la época del gobierno de Alfonsín, ocurrió algo parecido al plan del 1 a 1, que fue el famoso Plan Austral. La reforma monetaria que ponemos en marcha con la creación de un nuevo signo para la moneda argentina es el instrumento básico de permanencia de los bajos niveles inflacionarios. A mediados del 85 se empezó a ir todo al diablo y entonces implementaron el Plan Primavera, que también duró 3-4 meses y se fue todo al diablo de nuevo, ¿no? Terminó en una hiperinflación fenomenal. 4:15 de la tarde y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior viendo en qué forma podía penetrar. Veía a mi alrededor y sí, mucha gente por ahí tenía acceso a otras cosas, como ir de vacaciones o comprarse una casa. Somos de una familia muy humilde y en ese momento habíamos accedido a tener elementos como vestimenta o alimentos que nunca habíamos podido consumir antes. Estamos en lo que era la vieja Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mi recuerdo de estos lugares es hermoso porque siempre estaba lleno de gente, con muchos carteles de todas las agrupaciones políticas. Comencé, creo que había sido en 1999, por ahí 1998, con un grupo de estudiantes muy avanzados a hacer una investigación ya rigurosa sobre qué pasaba con las subjetividades en Buenos Aires. Pero esto en relación a los fenómenos económicos, políticos y sociales que se habían desencadenado fundamentalmente en 1990 y que había tenido efectos tremendos acá que tienen que ver con las privatizaciones de aerolíneas, trenes, teléfonos, etc. y que dejaron a la mayor parte de la población en tremenda pobreza. La Argentina, hasta mediados de los 70, era uno de los países de América Latina con mayor integración social, con una numerosa clase media y una fuerte base industrial. A mediados de esa década, durante la última dictadura, esa matriz económica se modifica y comienza lo que se conoce como capitalismo financiero. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso
a la liberación de las fuerzas productivas. La época de la dictadura fue muy terrible para el sistema financiero en general, después de la ley de entidades financieras dictada por Martínez de Hoz, donde permitió la libre disponibilidad de dinero para los bancos privados fundamentalmente. Y ahí se vio una crisis económica. El Banco de la Provincia de Buenos Aires lo dirigía en la dictadura, al inicio de la dictadura, Roberto Bullrich, que era a su vez el dueño del Banco de Galicia y es de la familia Bullrich, una de las grandes familias, como se dice, patricias argentinas, ¿no? En 1982, la Junta Militar nombra a Domingo Cavallo presidente del Banco Central y pone en marcha las medidas necesarias para que la deuda del sector privado pase a ser una deuda del Estado. En 1988, ya en democracia, el FMI y el Banco Mundial rompen lazos con la Argentina. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Una de sus consecuencias es la hiperinflación, que llega al 78,5% mensual y precipita el final del gobierno de Raúl Alfonsín y la prematura asunción de Carlos Menem, quien entiende que no se puede gobernar el país teniendo en contra a los grandes poderes corporativos. En los 90 yo di varios talleres para el área de salud mental en el Hospital Paravicien de La Matanza. Ya no había fábricas, la pobreza era muy atroz. Los compañeros psicólogos, psicoanalistas y médicos me hicieron participar, de observar muchas situaciones, y un elemento fundamental era que les llegaban muchos varones, hombres varones, de unos 30 años, 30 y pico, 40, que entraban por el área de cardiología por un ataque al corazón. Luego ellos descubrían que en casi todos los casos, muchos casos además con alcoholismo, descubrían que todo eso, por supuesto, era un síntoma que encubría una profunda depresión. Y lo que ellos me explicaban es que tras esa profunda depresión, lo que aparecía era la pérdida del trabajo. Bueno, esta es la estación de Bosque. Hoy en día está el eléctrico, pero en aquel momento, cuando fue el 2001, esto estaba desmantelado, no existía nada porque años anteriores habían despedido a todos los trabajadores. Acá a unos metros nomás, mi padre tenía un barcito, que es donde nosotros hacíamos comida. Ahí trabajaba mi madre, mi hermano y yo. Nosotros nos dedicábamos a hacer la comida, que era la comida para los distintos horarios que tenían, porque acá trabajaban de día y de noche los trabajadores. Y nada, a partir de que van despidiendo a los trabajadores con lo que fue la privatización del ferrocarril, esto quedó totalmente desolado. Y no pudimos sostener el trabajo y tuvimos que salir todos a trabajar en changas a la calle. Mi padre compró un carrito con el cual lo tiraba con un autito que era muy antiguo y vendía pizza acá a unos kilómetros nomás de acá por Ruta 2. Y nosotros caímos en una gran depresión familiar, todos, mi padre, mi madre, nosotros que éramos chicos no entendíamos lo que había pasado. Ahí nosotros entramos en una gran crisis y nos dimos cuenta de lo que había pasado, porque seguía un gobierno que era del menemismo, pero si habíamos estado bien en un momento, ¿qué pasó acá? Bueno, este edificio es donde funcionó la compañía Pelican Argentina Sociedad Anónima, donde yo trabajé durante 14 años, de los cuales 10 años fueron mi casa. Pelican fue mi casa. Hasta que en el año 11, digamos, por decirlo de alguna forma, Pelican fue comprada por otra compañía y empezó una etapa oscura para Pelican. Al año más o menos de comprar esta otra compañía, nos trasladaron a todos a la sede de esta compañía.
Y en esa época no había mail. La forma de hacer llegar un currículum a otra compañía era directamente en forma física. Al mediodía, a la hora de almorzar, más de uno se imprimía un currículum para entregar currículums aprovechando que estábamos en la zona céntrica y por lo tanto había empresas grandes alrededor. Hacíamos eso porque nos veíamos venir que la situación se deterioraba cada vez más y que poco a poco nos iban a ir despidiendo. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. En 1999, en Corrientes, los trabajadores y las trabajadoras estatales y docentes reclaman por sus salarios en movilizaciones que se vuelven cada vez más masivas. El 17 de diciembre, a 2 días de la asunción de Fernando de la Rúa como presidente, estos trabajadores cortan el puente General Belgrano. Las fuerzas de seguridad reprimen la manifestación que termina con más de 50 heridos y 2 muertos. Algunos analistas consideran que esa fue la antesala del 2001. Habrá sido a principios de 97. Primero empezó a trabajar mi hermano y a los meses empecé a trabajar yo en el Club Náutico de Quilmes. Nosotros éramos el sostén de mi familia. Fue ahí donde nosotros conocimos el movimiento Teresa Rodríguez. Nos sumamos activamente cuando nos quedamos sin nada, o sea, nos dejaron sin trabajo. Cuando fue el primer corte dentro de una asamblea, se había votado taparnos la cara por la cuestión de lo que la represalia que tomaba la policía después, ¿no? Lo más impactante que sufrimos nosotros fue una represión que hubo muy fuerte ahí. Veíamos los documentos, cosas de la gente que había estado varios días en la ruta y nosotros ahí dijimos, no, acá algo está pasando, ¿no? Esto no puede ser que un trabajador golpee a otro trabajador que está desocupado, ¿no? He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. En enero del 2001, la Argentina recibe un crédito conocido como el blindaje. Para otorgarlo, el FMI pone condiciones, entre ellas, bajar las jubilaciones y los sueldos de los empleados y las empleadas estatales. Pero después de implementar estos ajustes, y ya con Domingo Cavallo como ministro de Economía, el país recurre a un nuevo socorro económico. El megacanje pretende aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa y canjearla por una nueva para poder pagarla en un plazo mayor. Es así que la deuda crece y los intereses se hacen impagables. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Quería tratar de comprender qué pasaba en esos cuerpos, en esos sujetos que estaban allí, entre nosotros. La conclusión más importante o más valiosa es que se encontraba que los sujetos atravesaban lo que yo denomino una contradicción trágica. Entre, por un lado, una interpelación constante a ser exitosos, felices, completos, y por otro lado, una amenaza constante de pérdida del trabajo, de las relaciones sociales, de la vivienda. A esto yo lo llamo contradicción trágica. En el sentido griego de la palabra trágico, es un dilema moral que no tiene aparentemente solución. La solución, dice la tragedia griega, es romper con eso y avanzar. A fines de los 90 mi situación económica no era muy buena.
Si bien de lunes a viernes trabajaba en el banco, sábado y domingo tenía que atender manejando un taxi, un remis para poder solventar un poco los gastos de la familia, ¿no? En el banco sale la posibilidad de poder trabajar en el interior. Fui a trabajar a una sucursal del banco en la ciudad de Olavarría. Allí está la fábrica de cemento de Loma Negra. Allí hubo muchos despidos de trabajadores. Entonces cobraban una indemnización por retiros voluntarios que en ese momento era dinero. Venían los trabajadores al banco, decían, tengo esta plata, ¿qué hago con la plata? Y claro, en ese momento se pagaban muy buenas tasas de interés. Entonces lo que uno le decía era, mirá, para resguardarte el dinero hace un plazo fijo. Y hacían ese plazo fijo. Y bueno, después vino el corralito y no pudieron sacar la plata. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la Nación culminó su discurso. Yo venía caminando de allá y cuando llegué casi a la esquina, de aquel lado, apareció un tipo y me dijo, vení, vamos a cortar la calle. Agarramos la bolsa desde ahí y la trasladamos al centro de la avenida. Pues bueno, cada vez que miraba había más y más hasta que acá en todo este centro ya la calle estaba cortada no por las bolsas nuestras, sino porque había 200, 300 personas que salieron como hongos de no sé dónde. Se fue generando cada vez más gente, hasta que alguien gritó, vamos a lo de Cavallo, vamos a lo de Cavallo. Y bueno, y toda esa gente empezó a marchar a la casa de Cavallo. Ahí se produce el ataque, es conjunto, las balas de goma, los gases lacrimógenos y ahí la caballería. Con un balazo en el cuello. La policía. Y bueno, y la verdad que ver el helicóptero irse fue como sacarse una mochila de encima. Fue sacarse una mochila y con la satisfacción de que esa mochila nos la sacábamos el pueblo, ¿no? No era que vino alguien de afuera, no, la gente. En ese momento ni siquiera era consciente de que había 34 muertos, ¿no? Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirán que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Dios bendiga las manos trabajadoras y ahorristas de mi pueblo. Hemos creído en el trabajo, hemos creído en el ahorro y nos han robado. Yo pasé 1000 situaciones jodidas a lo largo de mi vida en este bendito país, pero nunca nos tocó una cosa como esta, ¿no? Donde de pronto te incautaran tus propios bienes y uno está preparado para que te roben en la calle un tipo con un arma, que me ha pasado, pero no está preparado para que desde el Estado, desde el gobierno, te roben.
esta organización nació y creció con la crisis y a nosotros no es un orgullo eso, porque nosotros somos las consecuencias de esas crisis. Entonces no queremos ser eso. Queremos ser hijo de una nueva patria, de un nuevo Estado. Y por eso nosotros intentamos mucho que los jóvenes rescaten esa historia del 2001, de todo lo que fue el menemismo y lo que siguió, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Había una consigna, ¿no? Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Bueno, nosotros como trabajadores estábamos del lado de los piquetes, se tendría que haber estado del lado de los piquetes, junto con las cacerolas, de la gente que estaba reclamando sus ahorros, y no del lado de los que se estaban llevando el dinero. A través de la asamblea en la cual yo participaba, nos vinculamos con ambos MTD, los movimientos de trabajadores desocupados. En el caso de Guernica, ante mi pregunta de si querían algo, si podíamos hacer algo por ellos, me dijeron que querían hacer un centro de salud primaria. Yo gestioné con amigos míos en España, en Barcelona, y ellos allá en España comenzaron a buscar apoyo económico y finalmente lo consiguieron. Recuerdo una entrevista donde le preguntamos a una chica qué acontecimiento histórico ella recordaba. Y la chica contesta, mi fiesta de 15 años. Esto para mí es muy significativo porque comprendo que los seres humanos empezábamos a mezclar lo que es un proceso colectivo con un proceso subjetivo. Y esto no por tontera o por desconocimiento o lo que fuere, sino porque hay una transformación económica, política y cultural que inconscientemente nos interpela a eso.